un concepto jurídico que de manera sencilla tiene que ver con aquella facultad que tiene una parte contratante para prevenir, para solucionar y para, digamos, identificar problemas jurídicos que causen daño a otras personas. En este caso, la debida diligencia de estas empresas tiene que ver con sus obligaciones, tanto estatales como federales, y que esas obligaciones, al no identificarlas o al no prevenir el quebrantamiento, está causando un daño a terceras personas, independientemente de quiénes sean estas terceras personas. Entonces, ese tercero al que se le causa el daño tiene derecho a pedirle a un tribunal que el demandado no se está conduciendo con esa debida diligencia y, por tanto, que le tiene que resarcir el daño. Más o menos así, en lo jurídico, es el asunto. Y esto lo digo porque, pues aquí incluso creo que Gabriel Cuadri, con un razonamiento de su ínfimo nivel, dijo algo así como: entonces también México debería demandar a las empresas que fabrican autos porque en los autos se cometen delitos. O sea, imagínense su analogía, su nivel de razonamiento y paralelismo. En primera, un auto, pues obviamente no es un arma, alguien que le explique eso a ese señor. Entonces, la debida diligencia tiene que ver con el objeto que están produciendo las empresas y que desde luego es un objeto peligroso porque es un objeto para la defensa y para el ataque, es un objeto para privar de la vida, o sea, es un arma. Con eso podemos establecer que estas armas no son artículos de consumo ordinarios, son pues objetos sumamente peligrosos y cuyo control, cuyo procesamiento, cuya comercialización, exportación, seguimiento tiene que ser de manera específica en el territorio en el que se producen y si se aceptan, porque pues no forman parte del Tratado de Libre Comercio, no forman parte del comercio mexicano. Aquí en México está prohibido que el público pueda adquirir un arma. Todo el procedimiento para adquirir el arma se tendría que hacer a través de la Secretaría de la Defensa Nacional con un permiso y el monopolio de esos permisos, el procedimiento lo tiene únicamente la Secretaría de la Defensa Nacional. No podemos ir a ninguna tienda a adquirir estas armas. Bueno, otro punto importante de la demanda, y aquí para que empiecen a hacer sus preguntas o comentarios, es quién es la representación legal de México. Muchos dicen, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador tuvo esta ocurrencia? ¿Cómo es que la Cancillería se le facilitó el formular esta demanda? ¿Por qué se está planteando esta demanda? Bueno, como les digo, en este gobierno se están haciendo cosas muy creativas, poco convencionales y que nunca nadie les había hecho porque pues quién se va a atrever a demandar a las empresas que producen armas. Pero aquí quiero decir que sí hay antecedentes de asuntos distintos en el que se le reclama responsabilidad civil a las empresas de Estados Unidos. Pero es otro tipo de responsabilidad civil. Por ejemplo, ha habido muchas demandas en contra de las petroleras, que de las filiales de Estados Unidos, que al estar, por ejemplo, en Ecuador o en Nigeria, causan daños sociales, daños ambientales, incluso causan la muerte de grupos de personas. Entonces, el acto, la actividad y las consecuencias de ello serán propiamente en el extranjero. Esta demanda es distinta porque aquí los actos primigenios de donde deviene la responsabilidad de las empresas serán en Estados Unidos y las consecuencias, sí, obviamente, pues serán en el extranjero porque el territorio mexicano es territorio extranjero de Estados Unidos. Entonces, esa sería una primera diferencia
con las demandas y los precedentes que existen de por sí en la Corte de Estados Unidos. Y son precedentes que han fijado un camino muy estrecho para que un extranjero demande a una empresa en Estados Unidos cuando los daños y las conductas hayan sido totalmente en el extranjero. Entonces, aquí tenemos una gran diferencia para que no los confundan o la gente les diga, pero eso no procede porque hay antecedentes en la Suprema Corte. Está el más reciente en 2013, el caso Kiobel versus Shell, en el que efectivamente la Suprema Corte dijo, no puede aceptar que un nigeriano venga a demandar a Estados Unidos, a una empresa de Estados Unidos en Estados Unidos, porque sería como darle un efecto extraterritorial a las leyes. Eso desde luego todavía es discutible porque ya había unos precedentes de los años 80 en el que sí se permitía a un extranjero demandar a un estadounidense cuando los actos ocurrían en el extranjero, porque se supone que Estados Unidos respeta las leyes internacionales y las leyes de la humanidad. Pero bueno, eso ha cambiado porque la Corte de Estados Unidos tiende mucho a modificar sus criterios. No hay una estabilidad, digamos, jurisprudencial, y más ahora que tenemos una Corte en Estados Unidos conservadora, de mayoría conservadora, pues va a ser difícil que prosperen ciertos planteamientos progresistas. Bueno, pues muchísimos saludos a todos los que están conectando. Alicia, Temis, muchas gracias.